Hola a todos, muy bienvenidos a la apertura de este programa Transformados. Te damos gracias porque nos vas a acompañar, porque vas a estar del otro lado y ser parte. Queremos decirte que semana tras semana vamos a estar a través de Facebook, a través de las redes sociales, compartiendo un tiempo de reflexión, sabiendo de que estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces estaremos transmitiendo algunos temas de interés para la familia, para la niñez y para la adolescencia. Y a través de este espacio queremos dejarte herramientas para poder afrontar situaciones y realidades que están afectando a nuestra sociedad. Estarán con nosotros personal de la salud. También estarán con nosotros personas que van a estar contando su testimonio de vida, que creo que será de muchísima bendición para tu vida y también sé que te van a impactar. Por eso no dejes de conectarte, no dejes de ser parte, estaremos aquí esperando para que nos acompañes. Por eso en este momento quiero agradecer y quiero presentarte a 4 personas muy importantes que estarán ayudándome en este programa, que es Bárbara, es una jovencita que está estudiando Derechos, Juliana y Camila, que están terminando su último año de la secundaria, y Brenda, que es técnica de turismo. Gracias, chicas, gracias por acompañarme a hacer este programa Transformados. Gracias por ser parte, y yo creo que van a haber muchas personas que van a ser transformadas a través de la enseñanza, a través de los testimonios y a través de lo que Dios va a hacer en la vida de las personas. Gracias por acompañarme. Cledia, la verdad que es un placer, es muy lindo poder compartir este día, este tiempo con todas ustedes, y sobre todo poder compartir el tema de hoy, ¿no? Que es un testimonio de vida, una verdadera transformación que estoy segurísima que va a marcar la vida de muchos de los que nos están viendo. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, la cual a través de su historia nos va a contar cómo es que su vida cambió por completo. Así que le damos la bienvenida a Daisy Palacios, ¿sí? Escritora del libro Metamorfosis de Vida y misionera en Asia. Hola Daisy, ¿cómo estás? Dios te Hola, bendiga. Gracias por compartir este tiempo con nosotras. gracias, de verdad que es un privilegio, gracias por la invitación, es un privilegio poder compartir con cada una de ustedes y bueno, y espero que este programa también pueda ser de bendición. Hola Daisy, yo soy Camila. La verdad es que es un gusto enorme para nosotras conocerte y poder hablar con vos. Yo en lo personal leí tu libro y la verdad es que tu testimonio me impactó muchísimo por lo fuerte que es. Y lo bueno de todo eso es el final, que cambió tu realidad y tu historia hoy se sigue escribiendo. Yo conozco tu testimonio, pero quizás las personas que te están viendo no lo conocen. No sé si nos querés contar cómo te criaste, cómo fue ese contexto y qué fue lo que viviste. Bueno, me crié en la ciudad de Medellín, en Colombia, se darán cuenta por el acento, igual está bastante mezclado con el argentino porque ya llevo muchos años acá. Pero sí, me crié en la ciudad de Medellín, en Colombia, en un contexto familiar muy difícil. Mi mamá era consumidora de drogas desde muy jovencita, aun cuando ella quedó embarazada de mí, ella ya consumía drogas, así que bueno, nací por milagro de Dios. Me tuve que criar los primeros años, hasta los 8 años, en la casa de mis abuelos, una casa también donde había muchas problemáticas intrafamiliares, muchos gritos, golpes, maltratos, y casi todas las personas que vivían en la casa de mis abuelos, mis tíos, mis primos, casi todos consumían drogas. Pero a la edad de los 8 años, mi madre decide llevarme a vivir a la ciudad de Medellín, al corazón de Medellín, y resulta que ella era vendedora de drogas. Y el lugar donde ella vivía era un lugar donde se fabricaban drogas. Así que parte de mi infancia tuve que criarme y crecer dentro de una casa donde se fabricaban drogas. A todo esto tuve que aprender a ver cómo se fabricaban las drogas, a oler los químicos y a vivir en medio de personas drogadictas, porque en esta casa se vivían todas las personas que consumían drogas
ya que se alquilaban piezas, pero también los fabricantes de la droga. Así que este fue un poquito el contexto donde tuve que crecer con una mamá consumiendo drogas, vendiendo drogas, y bueno, a mi padre recién lo conocí a los 9 años. Un día mi madre decide hacerme parte de su trabajo, ya que en Colombia no había ley para el menor de edad. Los menores de edad podían cometer cualquier tipo de delito y no pasaba nada porque era menor de edad. Y yo era menor de edad y mi madre decide hacerme parte de su trabajo. ¿Qué significa esto? Ella empezó a guardar todas las papeletas de drogas que ella vendía, las guardaba dentro de mis ropas. Ella solía ponerme muchas remeras, camperas, pantalones, medias, y entre toda esta cantidad de ropa salíamos a la calle y ella se ponía una gorrita roja que le identificaba como vendedora de drogas y yo era quien entregaba la droga, así que fue así como me convertí en una vendedora de drogas siendo una niña de 8 años. Esto empezó a generar mucho movimiento económico para mi madre y ella quiso extender su negocio, así que me entrenó para que yo vendiera droga dentro de la escuela, teniendo solamente 8 años de edad. Era una niña, siendo una niña yo ya me comportaba como una persona grande, pensaba como una persona grande, porque la vida me hizo crecer rápido. No tuve la oportunidad de tener una infancia ni de jugar con Barbies, tuve que aprender a jugar con drogas y a consumir drogas desde que tenía 8 años de edad, porque para poder vender este tipo de drogas yo tenía que saber qué era lo que se sentía para poder venderla. Y fue así que empecé a trabajar vendiendo drogas con 8 años. A la edad de 9 años conozco a mi padre por primera vez y el día que conozco a mi padre, era un día realmente soñado por mí porque soñaba con tener una familia, pero lamentablemente el día que conozco a mi padre por primera vez es el día que él abusa sexualmente de mí bajo el efecto de una borrachera muy intensa. Recuerdo que ese día mi corazón se quebrantó, mi corazón se dolió, porque grité, pedí ayuda y nadie me ayudó, nadie vino a mi auxilio, ni siquiera mi madre que estaba en ese lugar, pero la música estaba muy fuerte, nadie me escuchó. Y la impotencia de haber pedido ayuda y que nadie me escuchó, nadie me escuchara, eso generó una sed de venganza en mi corazón y a partir de ese momento lo único que soñé fue matar a mi padre, no había otro sueño, no había otro plan, no había un plan de vida, solo matarlo a él porque era como si nadie me defendió, yo me voy a defender. Y fue así que esta sed de venganza, este odio que tomó posesión de mi corazón, me llevó a ingresar a una de las pandillas más peligrosas en aquel momento en Medellín, Los Ototos. El jefe de esta pandilla conocía a mi mami y me conocía a mí, conocía el estilo de vida que llevábamos y yo era una niña que cumplía con todos los requisitos como para ser parte de una pandilla, porque tenía una mamá que era fabricante de droga, vendedora de droga, yo conocía todos los códigos de las calles, consumía drogas, vendía drogas, pero lo más importante y el requisito como el perfil perfecto era que era menor de edad. Entonces, este jefe, este hombre decide invitarme a ser parte de su grupo. Entonces, cuando él me propone ingresar a su grupo, es como que yo me vi más cerca de ese gran sueño que era matar a mi padre. Así que le dije, bueno, yo acepto ingresar a tu grupo, pero con la condición de que ustedes maten a mi papá. Y entonces ahí yo sentí que me estaba acercando al sueño de mi vida. En realidad era un sueño errado, por supuesto, y ellos me dijeron, trato hecho. Y fue así que yo ingreso. Lo que yo no sabía era que ingresar a una pandilla en Colombia es relativamente fácil si cumplís con los requisitos, pero es casi imposible salir de ellos, imposible salir de este tipo de grupos, es muy difícil. Yo tuve que cumplir un montón de pactos y un montón de cosas para poder ingresar, no era que listo, vení, ya sos parte del grupo, no. Ellos entrenan y forman un corazón duro, un corazón que no se duele frente a la muerte, ni frente a la sangre, ni frente al dolor. Para esto uno tiene que hacer cosas como, por ejemplo, yo tuve que ver cómo mataban a un anciano enfrente mío y tener que lamer de la sangre de este anciano como simbolismo de dureza, de no tenerle miedo ni a la muerte, ni a la sangre. Y todo esto, con todo esto, lo que ellos formaban era ese corazón inquebrantable. Y fue así que yo cumplí con todos los requisitos que tenía que hacer porque mi deseo era ver a mi padre muerto, así que
decía, prefiero hacer todo lo que tenga que hacer con el único objetivo de que maten a mi papá. Así que yo ingreso ya un corazón realmente duro, realmente un corazón que no se dolía, un corazón que no se flaqueaba, que no sentía emoción ni dolor en frente al dolor del otro. Fue así que entré con 10 años a este grupo hasta casi los 15. Fueron casi 5 años de vivir en un infierno en la tierra, porque realmente se veía mucha maldad. Fui cómplice de muchas muertes, de muchos robos, una vida realmente dura, una vida muy cruel, muy sucia y muy injusta. Pero yo estaba buscando un objetivo y ese objetivo no estaba siendo saciado, ya que ellos intentaron matar a mi padre en varias oportunidades, pero mi papá seguía vivo como si nada hubiese pasado. Y mi sed de venganza seguía creciendo, el odio seguía creciendo, pero ese dolor no podía saciarse, esa sed de venganza seguía intacta porque no sucedía nada, mi papá seguía caminando por las calles de Medellín y yo seguía sufriendo en ese dolor y en ese odio. Así que un día decido intentar suicidarme porque yo pensaba, no puedo sobrevivir con este dolor. Así que si mi papá va a seguir vivo, yo prefiero morirme antes de verlo caminar por las calles. Y fue así que intenté suicidarme. En este intento de suicidio, yo quedé en un coma profundo donde los médicos decían, no podemos hacer nada por ella. Pero recuerdo que al 5.º día de yo estar en coma, yo sentía que me estaba ahogando, que no podía respirar, y en la desesperación de querer respirar, de querer como salvar mi vida porque sentía que me estaba muriendo, empecé a gritar auxilio, auxilio, pero nadie me escuchaba porque yo estaba en un coma profundo. Entonces en ese momento acudí a Dios, a ese Dios que para mí no existía, acudí a ese Dios que era un Dios para mí, un Dios lejano, y le dije, Dios, si vos realmente existís, devuélveme la vida y yo te sigo. Y en ese momento mis ojos se abrieron y sucedió literalmente un milagro, porque los médicos dicen que fue un milagro como salí del coma. Yo abro los ojos y de repente me encontraba con vida, me encontraba respirando y me encontraba choqueada porque yo no creía en Dios y cómo este Dios en quien yo no creo escuchó mi oración. Y fue así que yo quedé con un shock mental, empecé a preguntar que si Dios existía, todos me decían sí, Dios existe, pero aún yo seguía preguntando si Él existía, así que me tuvieron que trasladar a un hospital psiquiátrico, allí me internaron, me hicieron un montón de terapias, pero en una de estas terapias recuerdo que viene un psiquiatra y un hombre muy educado empieza a decirme, yo estoy acá para responder a tu pregunta. Y mirándome a los ojos me dijo, Dios existe, Él tiene un propósito con tu vida. Si Dios no existiera, estarías muerta. Si Dios no existiera, no estaríamos conversando en este momento. Y quiero decirte que este Dios que existe tiene un propósito con tu vida. Y en ese momento yo lloré y lloré porque eran muy lindas las palabras de este hombre, pero yo no entendía quién era este Dios. Yo no entendía cómo poder acercarme a Él. Sentía que me estaba enloqueciendo. ¿Qué es esto de Dios? Bueno, cuando me dieron el alta, tristemente vuelvo a recaer en las drogas, en las pandillas y en este mundo perdido, sucio. Y fue así como tuve que crecer. No, mira, para este entonces tenía ya solamente 14 años, casi 15 años, y así fue como tuve que crecer en medio de pandillas, de drogas, de armas, llena de odio, viendo a mi madre consumir mucha droga a tal punto de que ella muere a causa de una sobredosis de Paco, consumió tanto Paco en su vida que ella tristemente muere. Siempre digo que la consecuencia de consumir drogas es la muerte, ese es el final. Y mi mamá sufrió esa consecuencia. Así que fui una niña que tuve que crecer en este ambiente muy cruel, muy sucio, sin entender por qué me había tocado a mí, pero lo estaba viviendo esta realidad. Y allí me encontraba, ¿no?, en un coma, preguntando que si Dios existía y sin saber cómo iba a seguir mi vida. Y así es un poco como me crié y el contexto en el que me crié. Muchas gracias por contarlo. Lo que yo quiero recalcar es que leí en tu libro que decías que vivías todo esto y que te mostrabas ser una persona muy fuerte y dura,
pero por dentro seguía siendo una niña que soñaba con su fiesta de 15, ¿no? Exacto, sí. Sí, siempre fui una chica de soñar. O sea, yo siempre cuento de que mi mamá desaparecía, cuando ella consumía mucha droga, ella desaparecía de esta casa donde vivíamos. Y ella solía irse 2 o 3 meses y yo era una niña, a pesar de que tenía que ser fuerte por fuera. Yo tenía que vivir en esta casa donde se fabricaban drogas, entonces cuando mi mamá no aparecía 2 o 3 noches, yo ya sabía que no iba a aparecer por un tiempo largo. Entonces yo decidía irme de la casa esta porque todos los que vivían ahí eran hombres y siempre querían venir a abusar sexualmente de mí. Entonces yo en una actitud de resguardarme a mí misma, salía de ese lugar y me iba a dormir debajo de un puente que se llama Barrio Triste. Y me iba a dormir allí y allí era como que en ese lugar vivían los indigentes, personas habitantes de calle. Si yo dormía debajo de ese puente, ahí nunca me iba a pasar nada porque ahí habían códigos. Si vos dormís acá, acá entre todos nos cuidamos y nadie te va a tocar. Entonces yo tuve que aprender a dormir debajo de ese puente y siempre digo que debajo de ese puente, durmiendo muchas veces en el piso, en la calle, comiendo muchas veces de los tachos de basura, ahí yo era esa niñita debajo de ese puente, dura, sola, desamparada, pero lo único que me hacía sentir abrigada en ese lugar eran los sueños. Era una niña de soñar. Yo soñaba con mi fiesta de 15, con el vestido. Era una niña muy fantasiosa que soñaba e imaginaba cosas muy grandes para su vida y yo era de tener sueños imposibles. Esos sueños que uno se imaginaba, pero que después decías, no, pero esto no es para vos porque sos una niña que está durmiendo debajo de un puente. Y siempre digo que uno de esos sueños imposibles era tener una familia, era tener hijos, pero decía, ¿será que yo puedo lograr esos sueños? Así que sí, fui una niña que soñó mucho a pesar de la vida que me tocaba vivir. Hola, Dieci, mi nombre es Julie, un gusto conocerte también. Leí tu libro y también me impactó, como dijeron las chicas, y me conmovió mucho todo lo que tuviste que vivir desde niña, pero bueno, hoy estás acá con nosotras teniendo una charla y contándonos tu historia. Queríamos saber cómo ocurrió esa metamorfosis de vida que vos nos representás en tu libro. Bueno, esa metamorfosis. Mi encuentro con Dios fue muy sobrenatural, porque yo le había prometido a Dios cuando estaba en ese coma que si Él existía, que me devolviera la vida y que yo le iba a seguir. Pero yo no cumplí inmediatamente con esa promesa, porque yo no sabía cómo acercarme a Dios y no tenía a nadie quien me guiara en ese camino de Dios. Así que yo cuando salgo del psiquiátrico en el que estaba internada, decido volver a mi grupo. Era el único lugar donde tenía trabajo, así que me fui y dije, acá estoy, ¿qué hay que hacer? Y así fue como estuve trabajando por un tiempo más ahí y un día tuve una sobredosis de heroína. Era la primera vez que me inyectaba heroína porque en ese momento ya había salido de moda la heroína y quería saber qué era. Todo el mundo estaba consumiendo heroína y no quería quedarme fuera del círculo. Y el día que me inyecto heroína, yo tengo una sobredosis muy fuerte, yo no podía controlar mi cuerpo, estaba temblando, sudando, literalmente no podía estar de pie. Así que ese día yo le pedí a mis amigos que me llevaran a la casa de mis abuelos. Ahí yo tenía a mi tía, a un tío y a mi abuelo, que siempre en las buenas y en las malas, yo llegaba ahí tenía rescate, a pesar de que era una casa donde habían muchos problemas, donde habían muchas drogas, era la casa del abuelo. Llegaba ahí tenía comida, tenía camita, tenía abrigo, una casa muy humilde, una familia muy pobre, pero era el escape. Cuando yo llego a la casa de mis abuelos, yo me acuesto a dormir, me acuestan y ya era un domingo, eran las 4 o 5 de la mañana cuando me llevan y yo me acuesto y cuando intento dormirme bajo todo este efecto de la heroína, yo empiezo a alucinar, empiezo como a soñar. Cuando yo estaba en coma y le dije a Dios que si Él existía, que me devolviera la vida y que yo le seguía. Y empiezo a recordar la conversa con este psiquiatra que me decía que Dios existe y que Él tiene un propósito con mi vida y que si Él no existiera yo estaría muerta.
Así que ahí yo sí que sentí que me estaba enloqueciendo, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Me van a tener que internar en el psiquiatra. Y en ese momento yo me levanto, ya era más o menos 9 de la mañana, y yo tenía un tío que él había sido cristiano, pero él se había alejado del camino de Dios porque fumaba mucha marihuana y sentía que no podía dejar la marihuana. Así que yo le dije a mi tío, tío, llévame a alguna de esas iglesias a las que vos ibas cuando yo era pequeña. Así que mi tío se puso súper feliz porque a pesar de que él ya no iba a la iglesia, recuerdo que cuando yo llegaba a la casa de mis abuelos, él siempre en silencio venía hacia donde yo estaba y oraba por mí. Decía, Señor, te pido que la guardes de la muerte y que esta niña sea una niña que te sirva. Siempre decía estas palabras y se iba. Y recuerdo que yo le dije, llévame a la iglesia, y mi tío súper feliz me llevó a la iglesia. Y recuerdo que ese día yo llegué destrozada, llegué sin esperanza, llegué con un intento de suicidio, llegué con haber intentado matar a mi padre y llegué con un corazón lleno de odio, de amargura y con una sed de venganza que era más fuerte que yo. Y recuerdo que cuando yo llego a ese lugar, la presencia de Dios estaba ahí. El pastor que estaba predicando empezó a decirme, hija, aunque tu madre te indujo en el camino de la droga, yo siempre estuve contigo, yo nunca te dejé, nunca estuviste sola. Y recuerdo que en un momento el pastor se baja del lugar donde él estaba predicando, del púlpito, y viene hacia donde yo estaba y me abrazó. Y cuando este hombre de Dios me abrazó, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y este corazón que había sido formado para no tener sentimientos empezó a quebrantar. Un corazón realmente que era muy duro, porque había sido entrenado para ser duro, empezó a romperse en pedazos y empecé a llorar y de repente empecé a sentir una atmósfera de amor en ese lugar y por primera vez estaba experimentando el sentimiento del amor, porque hasta ese entonces yo no sabía lo que significaba ser amada por alguien. Era una niña que vivía sola en las calles y ya les conté todo el contexto en el que me crié. Y cuando este pastor me abraza, yo empiezo a llorar y a sentir el amor de Dios literalmente. Y en ese momento entendí que Dios existía y que era todo lo que yo necesitaba. Y ese día yo tomé la decisión de seguir a Dios, aunque seguir a Dios significaba literalmente morir, porque tenía un pacto de muerte con la pandilla. Si yo decidía renunciar a la pandilla, ellos me iban a matar. Pero yo tomé la decisión de seguir a Dios porque dije, Dios existe y es todo lo que yo necesito. Y si tengo que morirme hoy, me moriré sabiendo que nunca estuve sola, que Él estuvo conmigo cuando dormía debajo de ese puente, que Él estuvo conmigo cuando consumía droga, que Él estuvo conmigo en cada momento de soledad, de tristeza, de vacío. Él estuvo conmigo y Él está conmigo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Así que decidí ir a la pandilla, decidí renunciar. Recuerdo que cuando le dije renuncio al jefe, él sacó una pistola y me la puso en la frente y me dijo, reglas son reglas y las reglas se cumplen. Y en ese momento lo único que yo recordé fueron las palabras de este hombre de Dios, de este pastor que me decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Y en ese momento yo recordé esas palabras y le dije, bueno, mátame, pero si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Y en ese momento este hombre bajó el arma y me dijo, te doy 1 minuto para que salgas corriendo si no crees que te mate. ¿Por qué tenés que mencionar a Dios? Solamente porque dije, si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Este hombre me dijo, corre, si no te mato. Y así fue como yo corrí y una vez más Dios me libró de la muerte. Y desde ese día hasta el día de hoy yo no sé lo que es volver atrás. Desde ese día hasta el día de hoy yo entré en este proceso de transformación, este proceso de cambio que no fue de la noche a la mañana. No fue que fui a la iglesia ese día y de repente era una hermosa niña, una mariposa volando. No, era una oruga, era fea, tenía un carácter terrible, inmoldable, no me dejaba guiar, no quería que nadie me pusiera límites. Era una niña terrible. Y le saqué canas verdes a los pastores. Pero ahí estaba yo en ese proceso de transformación y me encontré con Dios. Dios me enamoró. Él me sedujo de tal forma que yo lo único que quería era saber más de Él, conocer más de Él, entender más de su persona, de su dulzura, de su amor, de su perdón. Y fue así que me enamoré del Señor y Él fue el que hizo la metamorfosis y la transformación de vida en mí.
Gracias, Desi. Y otra preguntita. ¿Al cuánto tiempo pudiste aceptar la ayuda de las personas y empezar tu tratamiento después de ese cambio? Bueno, en cuanto a ayuda de las personas, yo acepté la ayuda desde el momento que llegué a la iglesia, pero era una ayuda, era un aceptar condicionado, porque yo tenía un pasado muy fuerte y una formación muy fuerte en las calles, es decir, en las calles los códigos es ojo por ojo, diente por diente, y yo tenía que vivir muchas veces defendiéndome a mí misma para que nadie me hiciera daño, y yo era mi dueña, mi jefa. Entonces, cuando llego a la iglesia, aceptar que habían personas que me querían ayudar y que no me querían hacer daño, sino que me querían ayudar, era muy difícil porque uno es una persona muy desconfiada, no confía en nadie, ni siquiera en uno mismo. Y así fue como cuando yo llegué a la iglesia, aprender a confiar en las personas que me querían ayudar me costó mucho, pero entendía que necesitaba ayuda. Y fue así como desde que yo llegué a la iglesia, donde yo llegué, a donde yo me convertí, fui por primera vez, era una iglesia donde cada persona que llegaba le hacían un discipulado, que es ese discipulado, te enseñaban a conocer a Jesús. Y así como yo llegué, a las 2 semanas ellos ya me estaban guiando a conocer a Jesús y me enseñaban semana tras semana quién era Jesús, cómo relacionarme con Jesús, cómo orar a Jesús, cómo leer la Biblia. Entonces, en esta guía que ellos me dieron fue realmente fenomenal, porque solamente tratando de conocer a Jesús y sabiendo quién es Él y cómo leer la Biblia y cómo orar y cómo me acerco a Él, solamente con estas cosas es que podemos tener una relación con Él e ir conociéndolo. Y en ese proceso de conocer a Jesús es donde el corazón empieza a ser transformado, porque uno empieza a conocer a ese Dios que me perdona, a ese Dios que me ama, a ese Dios que no me juzga por lo que hice. Entonces, en ese proceso de discipulado, en ese proceso de conocer a Jesús, fue donde yo acepté la ayuda y donde entré en ese proceso de transformación y de cambio. Ujú. Vos comentabas al principio sobre lo de tu papá. ¿Cómo supiste que lo habías perdonado realmente y cómo te sentiste al hacerlo? El proceso del perdón para mí fue muy difícil. Yo siempre soy muy sincera cuando yo cuento mi historia y siempre digo que perdonar siempre fue el proceso más difícil para mí, porque el odio sobre mi padre fue lo que me llevó a ser la persona que fui. Fue el odio lo que me llevó a cometer los errores que cometí. Y fue el odio lo que me llevó a ser la persona tan mala que fui. Entonces, cuando yo llegué a Dios, llegué con todo esto, con un odio que superaba todo. Y cuando yo me encuentro con el amor de Dios, con el perdón de Dios sobre mi vida, empiezo a preguntarme, Dios, ¿vos realmente estás perdonando todo eso que yo hice? ¿Vos realmente perdonás aquella situación que yo cometí, esa cosa que yo hice? ¿Vos recordás esa situación? ¿Vos perdonás eso? Y cuando en ese proceso de yo preguntarle a Dios si Él podría perdonar esas situaciones o esas cosas que yo hice, y Dios me decía, yo te perdono, porque yo hago una nueva criatura en ti, porque el pasado yo lo borro, porque tu pasado yo lo borré el día que morí en una cruz y tuve que derramar mi sangre y tuve que ser maltratado. En esa cruz yo perdoné tu pasado. Y entonces cuando yo empecé a experimentar esa misericordia de Dios sobre mi vida, entonces yo me empecé a preguntar si Él tiene el poder para perdonar estas cosas que yo hice tan terribles. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi papá? Y cuando Dios empezó a sanar mi corazón, entonces yo empecé a pedirle a Dios que me ayudara a perdonar a mi padre, porque realmente yo intenté perdonar a mi padre muchas veces, pero fracasaba en el intento. No sé, quizás las personas que me están viendo, muchas de las personas pueden entender esto, cuando uno puede decir perdoné y quizás te mentís a vos mismo y le mentís a los demás diciendo ya esto está solucionado, lo perdoné, pero cuando te acostás en tu cama, cerrás los ojos y otra vez vuelve ese sentimiento, otra vez vuelve esas ideas, esos fantasmas del pasado que vuelven a atormentar y otra vez se revuelve eso en el corazón y otra vez empezás a tener deseos y sentimientos cerrados contra esa persona. Entonces, cuando esto sucede, quiere decir que no perdoné todavía.
Y yo me daba cuenta que intentaba perdonar y recaía en el odio, que seguía odiando, hasta que un día yo le dije a Dios, Dios, realmente te pido que me ayudes a perdonar a mi papá, porque la persona que estaba siendo más afectada era yo. Yo seguía sufriendo, yo seguía llorando, yo seguía deseándole la muerte. Entonces yo era la que vivía atormentada. Y yo le dije, no quiero vivir así porque tú me perdonaste, tú me hiciste libre, tú me estás cambiando, pero no puedo seguir viviendo con este odio. Por favor, ayúdame a perdonar a mi papá. Y ahí yo entré en un proceso de perdón, pero todo empezó cuando le dije que me cambiara la visión. Yo le dije, quiero ver a mi papá con la mirada que tú lo miras, porque si yo lo tengo que mirar con mis ojos, lo voy a ver como el abusador. Pero si lo tengo que ver con tus ojos, yo lo tengo que ver con ojos de misericordia, que lo ama, que lo perdona y que también tienes un propósito con su vida y que también moriste por él, que también derramaste tu sangre por él. Y fue así que esa visión empezó a cambiar, el Espíritu Santo me ayudó y fue así como yo logré perdonar a mi papá. Yo fui a la casa donde fui abusada, yo toqué a esa puerta y yo le dije, te perdono. Y este proceso de perdón duró casi un año, donde salíamos con mi padre, nos conocíamos, hasta que un día empecé a amarlo, empecé a sentir un sentimiento de amor y yo decía, ¿y esto qué pasó? Empecé a extrañar salir con él, empecé a extrañar hablar con él y dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y era que realmente Dios me había ayudado a perdonar. Y cuando ya lo vi con ojos de misericordia, decir, Señor, orar, sálvalo, que Él te conozca, que Él pueda tener un encuentro como el que yo tuve contigo. No quiero que mi papá se pierda la oportunidad de conocerte como yo te conozco. Quiero que Él pueda experimentar el amor tuyo, así como yo lo siento. Y cuando yo ya empecé a orar de esta forma, entonces fue donde me di cuenta realmente que yo lo había perdonado. Pero siempre digo que el perdón es un proceso difícil y necesitamos la ayuda de Dios. Solos es casi imposible perdonar. Podemos buscar ayuda psicológica, profesional. Está muy bueno pedir ayuda profesional. Yo la tuve en su momento, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque solamente es Dios quien puede llegar al corazón. Ninguna terapia, ningún psicólogo, ningún profesional puede llegar allá adentro. Solamente Dios. Y es el único que tiene poder para poder sanar las heridas tan profundas que dejaron las heridas de nuestro pasado. Y solamente con Él podemos perdonar realmente. Wow, el poder del perdón, ¿no? Después de todo lo que nos contaste, Dieci, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo a través de la pantalla y que se identifica con tu historia o lo que te rodeaba cuando eras niña? Bueno, yo siempre recuerdo, como les contaba, que la pregunta que me hizo Camila acerca de esos sueños que yo tenía. Bueno, yo tenía un sueño imposible y fantaseaba, aún en medio del efecto de la droga, fantaseaba con tener una familia, un esposo, hijos, y ese era mi sueño imposible. Era realmente un sueño imposible porque ¿quién podría imaginarse que una niña que dormía debajo de un puente podría tener una familia? Era un sueño imposible. Pero cuando yo me encuentro con Dios, Él transforma mi vida, Él me cambia. Yo fui después adoptada por una misionera, América Mejía, es una misionera de Argentina que fue a trabajar a Colombia con chicos expandilleros, pandilleros, habitantes de calle, y ella, cuando conoce mi historia, decide adoptarme como la hija de su corazón y me llevó a vivir a su casa. Así que ella, en ese proceso de yo vivir con ella, conocí muchas cosas y Dios me transformó mucho más y empecé a servir a Dios. Y después de un largo proceso de transformación, yo decido viajar a la Argentina a estudiar en el Instituto Bíblico, en un instituto bíblico acá en Argentina. Quería prepararme para conocer más a Dios. Y yo dije, en un instituto bíblico voy a conocer más a este Dios del que yo estoy enamorada y quiero servirle por el resto de mi vida. Y bueno, y ahí en el Instituto Bíblico no solamente me pude preparar para servir a Dios, sino que también conocí a mi esposo. Yo hoy, así me ven jovencita, pero ya tengo casi 11 años de casada y tengo 2 hermosos hijos. Tengo un hijo llamado Natán que tiene 5 años y una bebé que tiene 2 años, Grace. Cumplió 2 años hace 3 días atrás. Y yo hoy estoy viviendo mi sueño imposible. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Dios realmente es el Dios que hace los sueños imposibles posibles y es el Dios que transforma realidades. Que Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando vivo para transformar todas las realidades y todas las circunstancias y todos esos momentos difíciles
que nos tocaron vivir en Dios, nuestros sueños se pueden hacer realidad. Y es lo que yo te quiero dejar en esta mañana, en esta tarde, cuando puedas ver esto, yo te quiero decir esto, mira, la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Solamente cuando venimos a Dios, Él puede transformar ese pasado en algo hermoso. Él puede transformar el pasado, Él puede transformar nuestra vida, porque cuando venimos a Él, emprendemos un nuevo rumbo. Los patronos de nuestra vida cambian, los hábitos de nuestra vida cambian, cambiamos de camino, cambiamos de rumbo, y dice que si venimos a Él, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón como ese Señor, como esa persona que yo le diga, bueno, entra a mi casa y ayúdame, entra a mi casa y transformame, entra a mi casa y hacer lo que tengas que hacer. Y entonces cuando le decimos esto a Dios, Él de verdad toma lugar. Él entra en acción y dice, ok, entonces si me estás dando permiso, acá estoy, empecemos la obra, empecemos la transformación. Y eso es lo que Dios hizo con mi vida. Yo vine a Él y Él transformó mi pasado. Y dice, yo ese pasado lo borro, ese pasado lo limpio, yo te sano, y a partir de ahora que estás en mí, vamos a empezar una nueva historia. Entonces Él es escritor de historias. Entonces Él dice, ahora, a partir de ahora, se empieza a escribir una nueva historia sobre tu vida. Un nuevo capítulo empieza. Y entonces Él dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es lo que yo te quiero decir. El pasado te lastimó, el pasado te atormentó y aún seguís muchas veces sufriendo por la vida y el pasado que te tocó vivir. Pero si venís a Jesús y le decís, vení a mi casa, que es tu vida, y transformala, déjame decirte que Él va a empezar a escribir una nueva historia. Quizás has esperado por muchos años que la situación cambie, quizás has esperado por muchos años que la historia cambie, que la realidad cambie, pero solamente cuando venimos a Él esa realidad cambia, porque entonces Él empieza a escribir una nueva historia, nuevas experiencias, nuevos hábitos, nuevos patrones, y yo quiero vivir lo nuevo de Dios, y te quiero animar a que puedas vivir lo nuevo de Dios para tu vida, una nueva historia, pero solamente necesitamos decirle, entra a mi casa, y empecé a escribir una nueva historia, transformar lo que tenga que transformar, sanar lo que tengas que sanar, y acá estoy preparado para vivir eso nuevo que tú tienes preparado para mí. Así que gracias a todas por darme este privilegio, siempre me apasiona hablar de lo que el Señor hizo conmigo, porque da esperanza a todos aquellos que están escuchando de que Dios realmente no es un Dios que está allá arriba en el cielo, que es intocable, inaccesible, sino que Dios es un Dios que vive con nosotros, en cada uno de nosotros, y Él está siempre dispuesto a transformar nuestras vidas. Muchas gracias, Daisy, por contarnos tu testimonio, que es muy fuerte y muy lindo, muy increíble, muy apasionante. Sabemos que tu testimonio va a ayudar a muchas personas que quizás están pasando por una situación similar a la que vos viviste o que quizás ya vivieron eso, ¿sí? Que sepan que Dios siempre está con nosotros, que Él nunca nos deja solos, nunca deja de acompañarnos y que debemos animarnos a creerle y entregarnos a Él, que Él va a obrar en nosotros y que va a cambiar nuestra realidad y va a escribir una nueva historia en nuestras vidas, como vos bien nos contaste recién. Quiero comentarles a todos los que nos están viendo que el libro Metamorfosis de Vida que escribió Daisy está disponible para su venta y que si quieren adquirirlo pueden comunicarse a los siguientes contactos que van a aparecer en pantalla para adquirirlo justamente. Gracias, chicas, por estar hoy con nosotras, por participar de la transmisión de hoy, a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando desde el principio, desde la mitad, o quizás engancharon justo al final. Esperamos que les haya gustado, que sea de bendición para ustedes, y que quieran y puedan participar de los próximos encuentros que vamos a tener. Si tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos nuevamente por estar, y nada, que Dios los bendiga y hasta la próxima.